Hermanos, entramos en el capítulo 3 de Timoteo y es un capítulo que comienza expresando las cualidades del carácter de un siervo de Dios, de un pastor. Y con todo y que me toca a mí directamente, no solamente a mí, sino también a todos los que aspiran a tener un liderazgo espiritual dentro de la iglesia del Señor. Y aquí están estos requisitos que hay aquí para ser un buen pastor y para ser un siervo de Dios en todo su sentido. Se refiere al carácter. Hay una diferencia entre carácter y reputación. La reputación es lo que la gente piensa de mí, pero el carácter es lo que somos, sin gente o en la soledad. El carácter es algo que llevamos por dentro y que se traduce en un estilo de vida. Y entonces aquí estamos hablando de algo importante. El carácter es lo que verdaderamente somos. Y Dios quiere que haya cualidades de carácter para que la autoridad pastoral tenga efecto. Faltando un solo punto de esta lista de carácter, de estas cualidades de carácter, el pastorado se echa a perder. Y hoy vamos a ver uno solo: seamos irreprensibles. Y estamos obligados a desarrollar cada punto de estas cualidades de carácter para que ustedes sepan lo que deben esperar de mí y para que también ustedes sepan, el que anhela ser pastor y tener un compromiso delante de Dios, lo que Dios espera de ustedes. Así que comenzamos pues. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 y dice: palabra fiel, versículo 1. Si alguno anhela obispado, y aquí obispado no es una persona que anda con un sombrerón. El obispo, el pastor y el anciano son correlativos, son iguales delante del Señor. Son aquellos que están obligados o están llamados por el Señor a apacentar una grey, un rebaño. Si alguno anhela obispado, dice aquí, es bueno anhelar obispado, es bueno anhelar ser pastor. Buena obra desea. Es decir, que aquellas personas que sienten un llamado pastoral, hay que decirle: me es bien, una buena obra deseas. Es algo que debemos estimar como bueno, el anhelar ser el obispado, el pastorado. Pero, aquí viene el versículo 2, pero, ese pero es grande ahí. Pero, si lo anhelas, tienes que considerar lo siguiente: pero es necesario. ¿Y qué significa la palabra necesario? Que no se puede ejercer el pastorado sin lo que sigue. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no sea peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como estas cualidades son importantes y inherentes y necesarias al pastorado, yo me veo obligado a desglosarla una por una. Y hoy comenzamos con el ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? ¿Qué significa que un liderazgo espiritual sea irreprensible? La palabra irreprensible significa que no haya lugar, que no haya motivo para ser reprendidos por la gente. Que no haya motivos para que se vitupere o se insulte el nombre de Cristo por nuestra conducta. Significa que el pastor no sea acusado justamente por los de afuera y por su iglesia tampoco. ¿Por qué pongo la palabra justamente?
Porque desgraciadamente durante la vida y la carrera de un pastor va a haber acusaciones, pero van a ser acusaciones falsas, mentirosas. Y Cristo lo advierte en Mateo 5, versículos 11 y 12, que vamos a ser acusados falsamente. Mateo 5, que habla del Sermón del Monte, dice el versículo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Van a decir contra un siervo de Dios toda la clase de mal. Van a hablar mal de uno, van a vituperarnos, que significa burlarse, irónicamente, sarcasmos, y va a haber todo tipo, inclusive persecución, pero todo sobre la base de ¿qué? De la mentira. Porque el padre de la mentira es Satanás. Si yo soy perseguido, vituperado, acusado por alguien, justamente porque lo hice, entonces no tengo perdón, ya lo merezco. Pero si es mentira, porque en la mayoría de los casos va a ser mentira, ¿quién me defiende a mí? Me defiende el Señor. Porque si es mentira, Dios me va a defender. Porque el Salmo 37 lo dice claramente, y yo me acojo a este salmo por cualquier situación. Salmo 37, versículo 5 y 6, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Quién me defiende mi derecho y quién exhibe mi justicia? El Señor. Si es una mentira la que va a sufrir el siervo de Dios, Dios lo defiende. Pero si es verdad, entonces sufre las consecuencias. Porque una vez el pastor deja de ser irreprensible, no tiene autoridad espiritual, hermano. Una vez perdemos la autoridad porque no tenemos el testimonio, no podemos predicar. Porque la única forma en que se puede predicar es cuando tenemos un respaldo de una vida que es, como dice el apóstol Pablo, un libro abierto para ser leído por todos. En estos tiempos, mayormente en estos tiempos, se precisa que los siervos de Dios sean transparentes, porque ha habido tal grado de decepción, de malos testimonios, que la credibilidad de la autoridad espiritual de los pastores se ha socavado o se ha disminuido. La gente de hoy, de estos tiempos, no cree en nada ni en nadie, precisamente porque hay problemas de credibilidad. Si a nivel político los políticos han perdido credibilidad, también en el ambiente espiritual, en el reino espiritual, se pone en tela de duda la autoridad espiritual. Y por tanto, en estos tiempos es cuando más necesitamos personas transparentes que lleven y que respalden que lo que están diciendo lo están viviendo. Porque si no tenemos autoridad espiritual, no podemos hablar. No podemos hablar. La semana pasada estuvo un pastor cubano aquí en la iglesia. Por aquí no está Oscar, ¿está por ahí Oscar? No. El pastor me dice a mí: pastor, ¿qué consejo me da? Él por primera vez va a ejercer el pastorado, porque él siempre fue evangelista. Y me dice: la iglesia que voy a pastorear ha tenido el golpe de por lo menos 3 malos testimonios de infidelidad de los pastores. Digo, bueno, tu tarea es bien dura, hermano. Bien dura, porque vencer un mal testimonio requiere mucho tiempo. Porque la gente, todo el mundo, ¿tú te congregas en esa iglesia? Si esa gente engañan a las mujeres, vencer un mal testimonio requiere mucho tiempo. Tú puedes pasar toda una vida dando un buen testimonio, pero basta que caigas una vez para que todo el mundo agarre una piedra y te la eche encima. Porque en la autoridad espiritual se pierde en un solo día. Y el diablo quiere eso, y mientras que no lo logre, va a tirar difamaciones, va a haber acusaciones, va a haber insultos de todo tipo. Una vez un vecino
Oye, cambié carro. Yo viví de una manera muy sencilla ahí puede hablar Richie y Amilcar, que siempre estuvieron bien protegidos por su papá. Mi esposa trabajaba y también tenía el ministerio de la iglesia. Y cambié de carro y un vecino se acerca a mí. Oye, Ricardo, ¿están aumentando los diezmos? ¿Ah? Yo me quedé así, digo, ve acá, ¿y por qué tú me dices eso? ¿Tú qué me cara a mí? Me puse bravo. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente: ¿cómo piensa el mundo? Piensa torcidamente, piensa que nadie está haciendo algo sinceramente, legítimamente, sin ningún tipo de interés personal. Siempre ve sal, quiere ese huevo. Ahí siempre hay una malicia detrás de cada acto. Y por tanto, si así en un ambiente de maldad donde el diablo reina y el diablo es padre de mentira, el siervo de Dios va a recibir acusaciones falsas. Pero por eso no hay que darle pie al enemigo para que uno mismo caiga y entonces sí sea cierto. Porque si es cierto, sufre las consecuencias, perdiste la autoridad espiritual. Pero si es mentira, Dios me va a defender. Exhibirá mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Y usted sabe cómo es la luz del mediodía del sol, ¿no? Bien resplandeciente. Así va a defender Dios a sus siervos. Entonces, si es así, de que la acusación va a venir, de que la difamación va a venir, que el vituperio va a venir, yo debo mantenerme irreprensible, no dando lugar. Irreprensible no significa una aureola de santidad, de santo, de vela, de pureza, no. Irreprensible no significa ausencia de pecado, porque sabemos bien que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos los días pecamos, pero le pedimos perdón a Dios. Pero yo sé que un descrédito de mi persona, hasta ahí llegó la autoridad y la influencia de este pastor. El pastorado no es un discurso, el pastorado no, el pastorado es que lo que uno está diciendo lo está viviendo. Y se pierde la autoridad desde el momento en que uno deja de ser irreprensible. Y vamos a ver, Dios no quiso que trajera esto en Data Show, porque yo no sé qué le pasó a mi tablet ahí, que las funciones, así que me dejé llevar. Digo, bueno, el Señor lo quiere de estilo antiguo. Vamos a ver que en la Biblia existen ejemplos claros de que la autoridad se sustenta en ser irreprensible. Y vamos a ver ejemplos. El caso de Jesús. Cuando Jesús fue llevado en Marcos 14, 55 y 56. Marcos 14, 55. Dice la Escritura: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Cristo era irreprensible, no había ningún motivo de que lo acusaran de nada. Estaban buscando la manera de llevarla a la muerte, pero no encontraban la causa, el testigo, porque era un hombre que no se le podía acusar. ¿Saben cuándo condenaron a Cristo? Cuando el sumo sacerdote le pregunta directamente al Señor: ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Y él dijo: sí, es cierto, tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre descender en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él ahí se desgarra las vestiduras y dice: es reo de muerte. Pero no lo pudieron acusar. El mismo cuando fue Cristo llevado a Pilato. Y busquemos Lucas 23:4. En Lucas 23:4 dice la Escritura: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y ustedes saben que el padre del derecho, de la ley, son los romanos. Los romanos eran un imperio que fue poderoso por el respeto a la ley.
Y un romano no podía condenar a una persona si no había un delito justificado. Es decir, que cuando Pilato decidió darle latigazos, era un abuso de poder, porque él mismo no encontraba qué delito era aplicable a Cristo. Pero lo hizo para buscar el pretexto de soltarlo. Aquí al hombre, y lo presenta humillado. Y aún así, ese día era el día de la muerte de Cristo, porque nadie podía cambiar esa hora, ni aún Pilato, porque Pilato le dice a Cristo: tú sabes que yo tengo el poder para soltarte. Digo, ningún poder tú tienes si el Padre no te lo hubiera dado. Porque esa hora era la hora del Señor, de su muerte. Pero lo que quiero resaltar, que no había delito, ni para la parte judía, ni por la parte romana, porque Cristo era irreprensible. Era una autoridad que no se le podía señalar. Y vamos a ver el caso de José. José es un caso tipo Cristo en Génesis. En Génesis 39, el versículo 2, ustedes saben bien, dice en adelante, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando uno está en los caminos de Dios, todo prospera. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, que eso fue lo que trastornó a la mujer. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y sabemos la historia bien, que esta mujer fue un acoso sexual por días. Eso era en verdad atracción fatal. Eso no había manera de poder excavar. Si no estás tú con Cristo, ningún hombre puede soportar eso. Y aquí se demostró que la única forma de poder vencer el pecado de la fornicación, ¿qué es? Huir. Que lo dice el apóstol Pablo también: huir de la fornicación. Y José es un tipo de Cristo, porque no había ni un pecado que se le pueda achacar a José. Un hombre impecable, irreprensible. El caso de Daniel. En el caso de Daniel 4:6, Daniel. Capítulo 4, versículo 6, dice: por esto mandé que vinieran delante de mí. Momento, no, estoy leyendo el 4, es el 6. 6, 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había forma de poder quitarse a Daniel. Los políticos estaban buscando una zancadilla, un golpe bajo, una forma de acusarlo. Tuvieron que recurrir a su propia fe para poder llevar a Daniel a una situación judicial que lo llevaran a ser reo de muerte. Pero no había ocasión, no había manera de encontrar algo. Lean el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, si el enemigo está buscando ocasión para dejar a uno mal, para acusarlo en todo momento, porque es un acusador, la palabra Satanás significa acusador,
y diablo significa mentira. Entonces, si yo como estoy viviendo dentro del reino de Dios y mi enemigo es acusador y mentiroso, entonces debo mantenerme irreprensible. Porque cualquiera se puede robar la luz roja, menos el pastor. Porque ese día te boletean, hermano. Y no hay cosa oculta que pueda tener el pastor que si es oculta y es pecaminosa, el diablo no te la saca a la luz. Cualquiera puede vivir una doble vida, pero menos el pastor. Menos el pastor, porque el enemigo será el primero en poner en luces luminosas el pecado que cometiste. Y prueba de ello han sido la caída de los televangelistas famosos que lo han exhibido y más nunca. El caso de Jimmy Swaggart, por ejemplo, un caso muy famoso. Él pidió perdón, ¿Dios lo perdonó? Sí, estoy seguro que Dios perdona. La iglesia de Jimmy Swaggart lo perdonó, sí, yo lo he visto predicando en su propia iglesia, pero el mundo, ¿ah? Pregunto si el mundo perdona. No lo va a perdonar porque ya perdió la autoridad espiritual para predicar. La perdemos inmediatamente. Eso es tara. Eso de que yo amo mucho al pastor, pero perdónenlo, lo siento. Una vez caemos en descrédito y el lazo del diablo, estamos listos. Perdimos la autoridad espiritual. La autoridad espiritual en el pastorado se sostiene sobre la autoridad de la obediencia del pastor a la palabra y un buen testimonio. Es así. Y cuando un pastor cae en pecado, hay iglesias, un grupo de diáconos que se reúnen aparte. Pastor, hemos descubierto esto, ¿es verdad? Sí, es verdad. Bueno, no le digamos nada a la congregación, lo vamos a sacar por la cocina. Que nadie se dé cuenta, para que la iglesia se sane, no. Si ese pastor que cayó en pecado quiere sanar a esa iglesia, tiene que pararse aquí y decir, perdóneme. Y salir, no por la cocina, sino por el frente. Algunos piensan que no, que él puede proseguir siendo pastor. Bíblicamente no. Porque el primer requisito del que anhela obispado es ser, ¿qué? Irreprensible. Es irreprensible. Y ahora, ¿por qué no tengo que temer el ser irreprensible como pastor? Porque el Dios, el que me guarda de todo mal, no soy yo, sino el Señor que vive en mí, ¿verdad? Porque si fuera por mí, entonces tendría que estar, Dios mío, mi testimonio. El Señor es el que me guarda de todo mal. En el caso de los 7 diáconos, cuando se dio aquella crisis de las viudas que estaban descontentas porque no se les participaba de la comida, los apóstoles dijeron que no podíamos desatender la palabra y la oración para ir a atender a las mesas. Escojan ustedes 7 hombres de buen testimonio. Y vamos a buscar el texto para que vean los requisitos para atender las mesas. Que los diáconos, en Hechos 6:3, dice, entonces los 12, vamos a leer desde el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que era inferior el servicio, sino que no se puede perder la visión fundamental de dirigir, de apacentar la grey con la palabra. Pero ¿qué requisitos tenían los diáconos? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Qué es lo que primera cualidad de carácter que debe haber? El buen testimonio. El buen testimonio es lo que Cristo hace en mí, que se puede ver, apreciar. Y si no hay testimonio, no tenemos nada. Porque el que anhela obispado necesita ser irreprensible. En el caso de Timoteo, en Hechos, aquí mismo en Hechos, el capítulo 16, vemos que Timoteo fue pastor. Pero ¿cuál era el testimonio de Timoteo en la iglesia? Dice, Hechos 16:3. Quiso Pablo
No, Hechos 16:2. Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De ese él es Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Buen testimonio. En ambas ciudades cercanas, Timoteo tenía un buen testimonio. Por eso terminó siendo pastor. Y la carta de 1 y 2 de Timoteo son cartas pastorales de pastor a pastor. El testimonio es fundamental, porque el testimonio es lo que me da la autoridad para hablar. En el mundo puede decir un discurso y decir un montón de mentiras y promesas que no voy a cumplir, pero en la iglesia no, porque Cristo es la verdad. En Él no hay mentira. Y sus siervos tienen que ser veraces. Y hay 3 áreas donde tenemos que ser irreprensibles. Tenemos que ser irreprensibles delante de Dios. Tenemos que ser irreprensibles delante de la iglesia. Y tenemos que ser irreprensibles en el mundo. Son las 3 áreas. Como pastor tengo que tener esas 3 áreas como irreprensible. Y primero vamos a ver ante Dios. Colosenses 1, 21, 22 me dice esa área de ser irreprensible. Colosenses 1. ...1, 21, dice... Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué era yo antes de conocer a Cristo? Era un hombre pecador, un enemigo de Dios en mi mente. Andaba en la vanidad de mi mente, en mi entendimiento entenebrecido, siguiendo el camino del diablo. Honestamente, este hombre que está aquí, jamás pensaría yo que Dios me pudiera apartar a un pastorado que es una alta responsabilidad, siendo antes una persona irresponsable en muchos aspectos, olvidadiza, era muy dado a soluciones rápidas, a buscar atajos, a proyectarme de una forma sencilla para resolver y salir del paso. En mi propia escuela yo andaba con un cuaderno, con todo el que era buen estudiante y todo, andaba con un cuaderno y a veces metía mucho cuento. Una vez estaba viendo un sapo, había un sapo abierto y era estudiando biología y todo el mundo viendo y yo acá echando cuentos, y cuando todo el mundo hablando del sapo, de los pulmones, todo. Cuando llegó la profesora, era una tica esa profesora, y me pregunta el sapo, y yo le di un discurso del sapo, yo no había visto nada. Digo, mira Ricardo, te voy a decir una cosa, todo lo que me dices es puro una serie de disparates, y a ti se nota que tú tienes que buscar por las letras, pero no puedes vivir la vida echando cuentos. Vivir del cuento. No me metas cuentos. Sí, no vi nada del sapo. No puedes hablar nada del sapo. Mejor cállate la boca. Y nunca se me olvida ese consejo de ella, ¿no? Entonces esa vida, sí. Ahora yo pienso que quién me puede haber hecho irreprensible para decir que aquel muchacho travieso, irresponsable, descuidado, pudo tener la responsabilidad alta de administrar una iglesia del Señor. Solamente Cristo puede hacer ese milagro, porque ese carácter no lo tenía yo. Ese que estaba allá no es el mismo que está acá. ¿Quién es el que produjo el cambio? El Señor. Pero tengo que saber que tengo que mantenerme irreprensible. Ayúdame, Señor, porque la administración de una iglesia requiere el respaldo de un buen testimonio. Que donde caiga, hasta ahí llegué. Bajar la cabeza e irme por ahí mismo. Porque no se puede sostener un pastorado y una autoridad si no Él es irreprensible. Entonces, delante del Señor es así. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu. ¿Quién santifica por completo? ¿Quién? Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Quién nos guarda irreprensible? ¿Quién guarda a quién? El Señor. Y esta labor pastoral se requiere una conexión y una relación de intimidad con el Señor. Y Dios va a hacer todo lo posible para que tú te mantengas ligado a Él. Y si tiene que ponerte un aguijón para que dependas de Él, lo va a hacer. Como el caso del aguijón del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Dios le permitió un aguijón en la carne al propio apóstol para que él, aún sufriendo corporalmente, dependiera de Él para poder tener poder. Porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Y para andar en poder es andar en dependencia con el Señor. Porque sabemos bien que somos pámpanos. Y los pámpanos no producen fruto por sí mismos, sino están injertados dentro de la vid verdadera que es Jesucristo. Entonces yo tengo que ser irreprensible delante del Señor. Y tenemos que serlo, porque podemos ser actores. Podemos ganarnos el premio del Oscar en actuación. Ahí están los fariseos, que la opinión de la gente sobre los fariseos, que eran gente impecable, que tenían buena reputación delante de los hombres, pero odiaban al Señor. Así que uno puede fingir la fe. Ahí en el caso de Hechos hubo una pareja de matrimonial, ¿cómo se llaman? Ananías y Zafira, que metieron un lote de terreno y llegaron, ¡tum! Hemos vendido el lote y todo el precio de la heredad lo damos a la iglesia. ¡Wow! La gente... Qué bien, como aquellos fariseos que cuando depositaban una ofrenda, tocaban trompeta para que todo el mundo viera. Pero ¿quién se dio cuenta del engaño? Ahora, ¿Dios necesitaba cobrarle la plata esa? ¡No! Lo que querían dejar sentado es que no vivamos de mentira. Porque dijo el apóstol Pedro, si tú te hubieras quedado con tu plata, ¿pasa algo? Y si la diste, perfecto, es tu libertad. Pero ¿por qué tienes que mentir? Engañando al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ese día? Fue horrible, ¿verdad? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Muerta. Yo estoy seguro, hermano, que si Dios aplicara esas medidas en estos tiempos, tendríamos que tener allá abajo una morgue. ¿Qué contra? Esto sí está serio. Eso era... Y cayó uno y vino ¿A quién fue que entregaron primero? Al hombre. Ah, y porque la otra venía de shopping. Y por ahí mismo cayó, dice, oye, los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido venían sucios del hueco y ahora sigue tú. Por haber engañado al Espíritu Santo. ¿Y por qué con los judíos fue tan fuerte? Porque el judío era, y muy ceremonioso. Consideraban que ya yéndose Cristo, los apóstoles no iban a tener el respaldo de autoridad y de poder. Y eso creó temor en la gente. Porque no es lo mismo judío que gentil. Entonces es importante que delante de Dios seamos irreprensibles. Señor, que cuando no viva un show, que no sea un superstar, que no venga a fingir una fe, a vivir el cuento, que lo que estoy predicando lo estoy viviendo, Señor. Es importante ser irreprensible delante de Dios, pero también es importante ser irreprensible delante de los hombres. Es importante, porque algunos dirán, alguno por ahí dirá, yo estoy bien con Dios, a mí qué me importa lo que la gente piense de mí. Yo estoy bien con Dios. No, Señor, sí importa. Sí importa estar bien delante de Dios y también delante de los hombres. Y busquemos en Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses 2:10, que ya hemos visto ya esta carta. 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dios es testigo y ustedes también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos delante de nosotros. Sí importa, sí importa. Y gracias a Dios, hermanos míos, y los que conocemos bien esta iglesia,
Yo no manejo la chequera de esta iglesia. Y no la quiero manejar. La chequera no la tiene el pastor. Esta iglesia está sujeta a un presupuesto. Todo está contablemente abierto. Y este pastor no dispone de la noche a la mañana sobre tal o cual gasto, porque existe un ministerio de administración. Y ese ministerio de administración está encomendado a gente muy seria, transparente, pero el pastor mismo está alejado del manejo de las cuentas, porque sabemos bien que Judas, cada vez que metía la plata, se embolsillaba a una parte, ¿verdad? Y Judas, cuando aquella plata que se le escapó, ¿cuál fue? Cuando el frasco de alabastro que tenía el perfume nardo puro, 300 denarios que se fueron ahí, y no pudo contener hablar. Digo, oye, eso era para los pobres, oye. Y del enojo que tuvo con el asunto del perfume, bueno, ya hasta aquí llegué. Estoy tan bravo que se me escapó esa coima, esa rebusca, que por ahí mismo fue directo y le puso precio a la cabeza de Cristo. Que no fueron 300 denarios, sino 30 piezas de plata. Una baratija le puso a la cabeza del Señor. Porque el corazón de Judas, ¿dónde estaba? En el amor al dinero. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Y una de las cualidades que vamos a ver del pastorado es que no sea avaro. ¿Y qué es avaro? Amor al dinero. Y también dice otra cualidad, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que el corazón pastoral nunca puede estar en la chequera, jamás en las chequeras. Entre más alejado, mejor. Eso de que yo sea Juan Palomo, que yo mismo lo caso, lo cocino y me lo como, como dice, que yo manejo toda la contabilidad. Yo mismo chequeo, yo mismo me acuerdo y no, ¿qué es eso? Bueno, no soy Juan Palomo, como dicen los colombianos. No, yo prefiero que otro. Es importante que yo rinda cuentas a alguien. Y yo no tengo que inclusive ni rendir cuentas, porque yo tengo un salario dentro, un honorario dentro de esta iglesia, y yo me manejo sobre ese presupuesto. No es que voy y que, oye, necesito un vale ahí, con un adelanto. O mira, no me alcanzó la plata. No. Esto no es así. Tenemos que saber que es así, porque una de las cosas, hay 3 enemigos del pastor, dice. Una vez un mexicano dijo eso. La falda, la fama y la lana. La lana, le dicen, ¿verdad? Le dicen la lana al dinero. Esos son los 3 enemigos del ministerio pastoral. Fama porque de repente, yo, increíble, un reyenzuelo de su castillo medieval. No. Sabemos bien, porque cada vez que Cristo lo iban a hacer rey, ¿se acuerdan? Cuando se dio la multiplicación de los panes y los peces, se fue enseguida a orar. Porque esa oferta ya se le había dado el diablo antes, diciendo que si tú me sirves te voy a hacer el rey del universo. Fama, falda y lana. Y por tanto es importante, dice Pablo, miren otro texto en 2 Corintios 8, 2 Corintios 8, 20 y 21. 8, 20 y 21 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo tenía que recibir ofrendas de ayuda. Dice, evitando que nadie nos censure, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, irreprensible para arriba y para los lados. Honradamente. Y tiene que ver mucho el ser irreprensible en el manejo de los fondos, ¿verdad? En el manejo de los fondos. Porque las acusaciones mentirosas vendrán. Y cualquier ocasión que venga el enemigo a acusarme por el lado del dinero, porque del lado del dinero se dice, ¿se acuerdan que yo les decía
aquella anécdota inolvidable que estaba en el supermercado. Y pasa el tipo y me ve leyendo la Biblia. 3 formas de hacerse rico: político, narcotraficante y pastor evangélico. Siempre va a haber acusaciones. Siempre va a haber acusaciones. Siempre va a haber acusaciones. No sé si lo digo o no lo digo, mejor no lo digo. Bueno, y tal picó que me compré, nadie puede decir, Mahindra, ¿qué es eso? No es ni Honda, ni aún Hilux. Es el 4x4, $10,000 menos que cualquiera. Porque honestamente para mí sí tiene importancia eso. Mi papá me lo decía. Yo respeto antes que mi papá recibiera a Cristo. Él me decía, bueno, yo respeto tu decisión de ser pastor, yo no entiendo eso. Pero nada más te pido una cosa, que tú no seas pesetero ni le estés quitando la plata a la gente. Porque según él, eso era una forma de hacerse de plata. Porque como no se entiende, el mundo no entiende el trabajo pastoral, de llevar el evangelio, de llevar la nueva, el evangelio de salvación. Porque ustedes sí son testigos de lo que Cristo es, pero la gente de afuera no. La gente piensa que se reúnen ahí a pedir plata, se reúnen a hacer escándalo, a manipulación y todo lo demás. La misma ignorancia hace que se juzgue mal y uno lo debe entender. Pero papá dice, por favor, que nunca odie de ti. Y honestamente, si yo tuve unos padres íntegros, con mayor razón, siendo un pastor, con mayor razón. Y por último, hay que ser irreprensible ante el mundo. Una cosa es ante Dios, otra cosa ante la iglesia, otra cosa es ante el mundo. Esa es la parte más dura de ser irreprensible. En 1 Pedro 3, 13 al 16. 1 Pedro 13 al 16 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cómo es la forma de evitar que el daño venga a nuestra vida? Haciendo el bien, haciendo lo que Dios nos ordenó hacer. Mas también, si alguna cosa padecéis, y aún se puede padecer aún haciendo el bien, miren lo que dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no por causa de tu propio pecado, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si estás sufriendo, aún viviendo una vida irreprensible, no te amedrentes. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aún, el Señor nos va a dar palabra en medio de la peor de las persecuciones. Hubo un pastor panameño. Cuando yo veo a mis hermanos que están aquí, a Yani, a Luis Lara, a varios que son de allá de la provincia de Los Santos, ¿no? Nuestra provincia folclórica, pero más resistente al evangelio, porque están enamorados del folclore y de su forma jocosa de ser. Y un pastor panameño nuestro me cuenta a mí una historia. Ya partió con el Señor hace años, que él estuvo allá. Estuve en las tablas, pastor, y pues estuve años y no tenía ni un convertido, nada más tenía un. Y digo, bueno, no quieren saber del evangelio en la ciudad, me voy para los campos. Y se fue al campo a predicar. Y llegó a un campo, digo, bueno, pero me voy más adentro. Pero llegó con su carrito viejo
y le dice a un señor, señor, ¿usted me permite a mí dejar este carro estacionado aquí? Digo, ¿cómo no, señor? Con todo gusto, deje el carro ahí. Y él se fue con su Biblia hasta allá arriba, y allá, en la montaña, en la serranía, allá, recibieron a Cristo, y él venía alabando al Señor, porque escucharon el Evangelio de Cristo, y venía contento. Pero cuando llega al pueblo aquel donde dejó el carro, había toda la gente reunida en el parque. Viene el cuadrado, viene el salvacuatro, viene el aleluya. Y entonces estaba, dice, y él ve raro el asunto. Cuando abre el carro, todo el carro se lo llenaron de sapo. Y unos sapones grandototes así. Y cada vez que sacaba un sapo, y comenzaban a hacerle más burla. Y él dice que se acordó aquel texto que decía, seremos espectáculo del mundo. Y sacando sapo, el Señor que estaba, en el que le dio lugar para que estacionarse, se sintió indignado, le pidió 1000 veces perdón. Si usted no se preocupe por eso, no se preocupe por eso. Cuando llegó allá a las tablas, la capital, al día siguiente las madres de los muchachos que habían hecho la fechoría de ponerle los sapos dentro del carro, vinieron a su casa a tocarle la puerta. Pastor, dispensa a nuestros hijos por la maldad que le hicieron. Sí, ¿cómo no, señora? Sí, pero por favor, el alcalde está bravo, lo quiere poner preso por la canallá que le hicieron a usted. Vaya, ayúdenos, por favor. Mire, yo voy con todo gusto para allá. Cuando llego allá, Ricardo, me encuentro con el mejor culto que yo había tenido. Toda la alcaldía llena. Estaba yo en el centro así. Y la gente de viene, el aleluya, viene. Y cuando llega estaba todo el espectáculo. Señor, gracias que tengo la iglesia llena. Y entonces él dice delante, como fue, y el alcalde, pastor, le pido perdón por lo que le hicieron a usted. Esto es una cosa que no se puede. Digo, tranquilo, venimos en son de paz. Yo dispenso a estos muchachos que estamos ignorantes por el pecado del hombre. Y comenzó por ahí. Y predicando el evangelio a toda la alcaldía con toda la gente. Y de ahí en adelante, Ricardo, fui presidente del Club de Padres de Familia. Fui miembro honorario de un montón de sociedades. Y ya que el pastor para allá, el pastor para acá. Al final vamos a ser vituperados, escandalizados. Y por ejemplo ahora en Panamá, que es una dicha tener un porcentaje tan alto de creyentes, que ya está por ley, se ha decretado la Biblia como una semana, un mes, de la Biblia para ser leído en todas las escuelas, pero hay mucha gente que fue exhibida para tener este logro de ahora. Pero eso no quita que de la noche a la mañana, como ha pasado en los Estados Unidos, que no se puede mencionar la palabra Dios en ninguna escuela, un país que tenía los 10 mandamientos puestos en todas las escuelas, y un país que oraba en el Senado, en la Cámara de Representantes, y ahora no se puede mencionar la palabra de Dios. Y por eso se están viviendo las locuras que se están viviendo, ¿no? Que ya la escuela, ya hay toda diferente calibre de pistola que se lleva a la escuela. Y entonces, para allá, a manera de aplicación nada más. Bueno, estos temas van a ser bastante personales, hermano. Porque aquí vamos a tocar cada cualidad del carácter de ser un pastor. Los escándalos mundiales, a manera de aplicación, y la falta de credibilidad que hay, por ejemplo, porque esta situación de Estados Unidos, la tibieza que hay, la frialdad que tiene el país, un país el más cristiano de toda la tierra y el país que más misioneros ha mandado en el mundo entero, y hasta la fecha son los principales que envían misioneros en el mundo. Pero esta tibieza viene por el mal testimonio de escándalos de famosos televangelistas que cayeron por amor al dinero y por 1000 otras cosas. La falta de credibilidad viene por el mal testimonio, porque dejaron de ser irreprensibles. Entonces ahora, en este tiempo de crisis de credibilidad,
mundial. Es cuando el pastor tiene que mostrar mayor humildad y tiene que mostrar aún más sencillez y también proyectar un testimonio de un libro abierto en que se pueda leer claramente de que no llevamos una vida doble y que somos irreprensibles delante de Dios, delante de los hombres, de la iglesia y delante del mundo. Y oren por mí para que eso sea así. Vamos a orar.